Cuando mi esposa intentó obligarme a firmar como padre del hijo de su jefe, respondí a un no y exigí la verdad. El día que llegaron los resultados de ADN, su familia entera descubrió que ya no podían manipularme jamás. En la sala del hospital estaban nuestras dos madres, observando todo con tensión. Charlotte, mi esposa, sostenía al recién nacido como si nada estuviera fuera de lugar. Pero yo sabía que algo no cuadraba, y antes de comprometerme de por vida con una mentira, pedí una prueba de paternidad. Las palabras cayeron en ese cuarto como un golpe seco. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Ni siquiera ella. Esa decisión marcó el inicio de una de las semanas más pesadas de mi existencia. Y cuando los resultados llegaron, se produjo un silencio absoluto en su familia, como si todos hubieran sabido lo que yo acababa de confirmar. Antes de llegar a ese punto, vale explicar cómo terminé en semejante situación. Me llamo Henry, tengo 38 años y nací en Texas. Durante los últimos 15 años trabajé como ingeniero offshore en el Golfo de México. Eso significa, para quien no conozca el oficio, 2 semanas completas viviendo sobre una plataforma de perforación, rodeado únicamente por acero, mar salado y el ruido constante de máquinas que jamás se apagan. Las jornadas eran de 12 horas, todos los días. Dormía en una litera que olía a sudor y diésel, compartiendo un cuarto estrecho con otros 3 compañeros. Era como estar en dormitorios universitarios, solo que sin la parte divertida y con un aroma permanente a aceite industrial. El único contacto real con tierra firme era un teléfono satelital que fallaba cada vez que el clima se ponía feo. La plataforma donde trabajaba se llamaba Titan Deep, un coloso semisumergible ubicado unos 180 metros mar adentro. Llegar allí implicaba un vuelo de 45 minutos en helicóptero, siempre y cuando el clima lo permitiera. En más de una ocasión me quedé atrapado en la terminal de Galveston durante 10 o 12 horas, viendo cómo las tormentas barrían la costa y retrasaban mi salida. Ese lugar era un mundo aparte. Convivía con gente de todos lados, Luisiana, Oklahoma, incluso algunos del extranjero. La tripulación se convertía en familia, porque no teníamos otra opción. Estábamos todos atrapados en la misma isla flotante de acero, trabajando de 7 a 7, día o noche. La rutina era siempre la misma: revisar indicadores de presión, mantener equipos funcionando, supervisar operaciones de perforación. Un solo error podía costar vidas. El estrés, el cansancio y la responsabilidad eran constantes. La comida, aunque disponible las 24 horas, sabía igual todos los días. Verduras recocidas, carne que nadie terminaba de identificar, papas en todas sus variaciones pero igual de insípidas. Después de esas largas jornadas en alta mar, regresaba a tierra por 5 o 6 días antes de volver otra vez al ciclo interminable. Esa dinámica marcó mi vida adulta. Largos periodos de aislamiento, seguidos por breves y desesperados intentos de reconectar con la normalidad de mi hogar en Houston. Pero la paga era buena. Muy buena. Entre salario base y horas extras, llegué a ganar alrededor de $140,000 al año, más que suficientes para mantener una casa cómoda en los suburbios, un F-150 en la entrada y un estilo de vida sin sobresaltos para Charlotte. Yo me ocupaba de todo: hipoteca, seguros, facturas, comida. Su sueldo quedaba libre para lo que quisiera. Pensé que eso significaba estabilidad. Y que ella entendía los sacrificios que hacía, dejándome la piel en un trabajo duro y riesgoso para darnos una vida tranquila. Mientras yo mantenía la plataforma funcionando, algo muy distinto ocurría en casa. Y no me di cuenta hasta que ya había pasado el punto de no retorno. Ser trabajador offshore no es solo una ocupación, es un estilo de vida que devora semanas enteras. A veces pasaba 3 semanas sin tocar tierra. Los días se mezclaban entre sí, amaneceres idénticos sobre el Golfo, turnos interminables, comidas monótonas, y luego caer rendido en la litera mientras el zumbido de la maquinaria todavía me resonaba en los oídos. Charlotte solía decir que admiraba mi esfuerzo, que estaba orgullosa de mí por proveer. Y yo le creí. Cada vez que enviaba mi salario a casa pensaba que estaba haciendo lo correcto por nuestra familia. Aun cuando eso significara perderme celebraciones, reuniones y noches de descanso juntos. Lo que nunca anticipé fue el precio de esas ausencias. Mientras yo luchaba contra tormentas reales, otra clase de tormenta se formaba en mi propio hogar, una que no vi hasta que ya había destruido lo que teníamos. Charlotte y yo llevábamos 6 años casados cuando todo se vino abajo. Desde afuera, nuestra vida parecía envidiable: casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, césped podado, niños jugando en bicicleta por la calle. El lugar era una propiedad embargada que compré a buen precio en 2015 y que fui remodelando con mis propias manos durante mis descansos: nuevo techo, electricidad actualizada, pisos restaurados. Mi camioneta era prácticamente un trofeo del esfuerzo. Nos conocimos en la boda de unos amigos, cuando yo tenía 27 y ella 25.
Ella trabajaba en gestión de tiendas minoristas y tenía una energía que atraía miradas. Pasamos toda la recepción hablando de sus planes en el ámbito corporativo, de mi trabajo offshore, de nuestros objetivos a futuro. Todo encajó tan rápido que en 3 meses ya vivíamos juntos. Un año después, le propuse matrimonio en una playa de Galveston mientras el atardecer pintaba todo de naranja. Era una imagen que parecía sacada de una postal. El matrimonio fue pequeño, sencillo, lleno de personas cercanas. En ese momento pensé que había encontrado a la compañera correcta. Relaciones anteriores habían fracasado porque mi rutina offshore era difícil de tolerar, pero Charlotte aseguraba que podía con ello, que la distancia fortalecería nuestra unión. Durante los primeros años, lo cumplió, o eso parecía. Nada en mi mente podía haber anticipado que terminaría parado en un hospital, con mi suegra, mi madre y mi esposa observándome fijamente, mientras yo sostenía un documento que ella esperaba que firmara sin dudar. Respiré hondo, miré a todos y repetí. Aún no. Pedí la prueba de ADN. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo un silencio incómodo que duró una eternidad. La semana siguiente fue un infierno, tensión, excusas, evasivas, miradas que ya no transmitían siquiera respeto. Y, finalmente, el sobre con los resultados. Los números no mienten. Ese bebé no era mío. Y en ese instante se derrumbó lo que yo creía que era mi vida. Cuando regresaba de mis rotaciones en la plataforma, solía encontrar la cena preparada y la casa en absoluto orden. Los fines de semana los dedicábamos a actividades que cualquier pareja consideraría normales, ver películas, salir a cenar, conducir hasta la costa sin un rumbo específico. Charlotte tenía su propio mundo social, reuniones de su club de lectura cada 2 jueves, clases de yoga los sábados en un estudio céntrico, y pequeños encuentros con sus amigas donde ella se movía entre risas y conversaciones mientras yo supervisaba la parrilla en el patio, volteando hamburguesas o filetes para quien quisiera acercarse. Desde afuera, cualquiera habría dicho que nuestra relación era estable, sólida, casi ejemplar. Sus amigas le repetían lo afortunada que era por tener un esposo responsable, que trabajaba sin gastar un centavo de más y volvía con todo su salario intacto. Mis compañeros de la plataforma veían fotos de ella en mi teléfono y me preguntaban cómo había conseguido casarme con alguien así. Yo me convencía de que la distancia que imponía mi trabajo no afectaba nada, porque cada vez que cruzaba la puerta, todo parecía estar en su sitio, la casa arreglada, las cuentas al día, y ella sonriéndome como si nada en el mundo pudiera quebrar esa sensación de hogar. Pero la comodidad puede funcionar como una cortina que oculta las grietas. Y, a veces, esa aparente tranquilidad no es más que una rutina disfrazando un distanciamiento lento pero constante. Los primeros indicios comenzaron alrededor del 2.º año de matrimonio, pero en su momento no supe interpretarlos. Charlotte dejó de interesarse por los detalles de mis jornadas en alta mar. Antes quería saberlo todo, el clima, la comida, alguna anécdota graciosa del equipo. Con el tiempo, esas preguntas se transformaron en un genérico, ¿cómo fue el trabajo?, que no requería más respuesta que uno bien. También cambió su manera de usar el teléfono. Siempre había sido activa en redes sociales, pero de pronto pasaba demasiado tiempo revisando mensajes mientras estábamos viendo televisión. Si yo me inclinaba un poco para ver qué tenía en pantalla, inclinaba el dispositivo lejos de mí o cerraba lo que estaba viendo. Cuando preguntaba quién le escribía, respondía que solo eran las chicas o cosas del club de lectura. Ese club se convirtió en el pretexto perfecto, reuniones los jueves, brunches los sábados, escapadas de fin de semana con las mismas compañeras. Conocí a algunas, Eleanor y Sophie, ambas casadas, con hijos, aparentemente normales. No tenía motivos para sospechar que el club de lectura no fuera lo que decía ser. La familia siempre fue esencial para ambos, incluso con mis ausencias por trabajo. Mi madre, Margaret, vivía a pocos minutos de nuestra casa. Era una mujer de carácter firme, convencida de que las palabras y los compromisos tienen peso. De ella aprendí a mantenerme de pie incluso cuando la vida parecía desajustarse. La madre de Charlotte, Barbara, tenía un estilo distinto. Más directa, más intensa, capaz de llenar una habitación con su sola presencia. Trataba a Charlotte como si aún fuera una niña que necesitaba supervisión constante. Aunque yo respetaba a Barbara, era evidente que su influencia reforzaba en mi esposa una confianza excesiva, basada en la certeza de que su madre siempre la respaldaría, sin importar la situación. Esa diferencia entre ambas familias sería crucial más adelante, cuando todo se viniera abajo. Durante mucho tiempo creí que nuestro matrimonio estaba bien. Teníamos nuestras rutinas, nuestros rituales. Los sábados compartíamos café en el porche, los domingos se llenaban con el aroma de la parrilla mientras algún vecino se acercaba a conversar un rato. Discutíamos de vez en cuando, cosas pequeñas, facturas, calendarios, pero nada que pareciera amenazar lo que habíamos construido.
Cada noche que regresaba de la plataforma, me dormía convencido de que esa vida era la que siempre había querido, un hogar, estabilidad, una mujer que me recibía con una sonrisa. Con la distancia del tiempo, ahora pienso que esa aparente normalidad era peligrosa. A veces el silencio es solo la antesala de la fractura. La idea de tener hijos rondó nuestras conversaciones durante años, pero nunca pasaba del terreno de los algún día. Charlotte tocaba cochecitos de bebé en las tiendas o pasaba la mano por ropa diminuta, luego lo disimulaba con una risa. Yo le decía que llegaría el momento adecuado, y ella asentía, con un gesto que mezclaba paciencia y decepción. 6 años después de casarnos, la conversación se volvió más seria. Ya estábamos en los 30, y muchos amigos nuestros tenían niños correteando por sus jardines. Las cenas de los domingos empezaban a sentirse demasiado silenciosas. Una vez, Charlotte me dijo, si seguimos esperando, puede que ya no podamos. Yo también sentía ese peso, así que acordamos que era hora de intentarlo de verdad. Pensé que esa decisión nos uniría, que sería un paso firme hacia un futuro compartido. No tenía idea de lo equivocado que estaba. El día que me dijo que estaba embarazada todavía lo tengo grabado. Yo acababa de volver de una rotación que se extendió más de lo previsto por fallas en el equipo. Estaba agotado, oliendo a sal y combustible, deseando una ducha rápida y luego caer rendido en el sofá. Pero Charlotte me recibió con una energía extraña, como si estuviera emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Me entregó una pequeña caja envuelta de forma descuidada, algo raro en ella, que siempre era meticulosa con los detalles. Dentro encontré un par de calcetines diminutos, azules, con dibujos de ositos. Al principio no entendí nada, solo miré el objeto sin relacionarlo con nada. Entonces ella susurró: Henry, vamos a ser padres. La emoción me inundó por completo. Después de tantos años mencionando la posibilidad, por fin se hacía realidad. Llevábamos alrededor de 3 meses intentando, aunque, con mi horario, más que intentar era dejar que las cosas sucedieran. Esa noche imaginé 1000 escenas, un niño corriendo por el patio, enseñarle a lanzar una pelota en el mismo lugar donde instalé la cerca nueva, preparar panqueques los domingos, asistir a partidos escolares. Yo quería ser el padre que el mío no pudo ser por culpa del trabajo. Pasamos horas hablando de nombres, de si queríamos saber el sexo del bebé, de cómo transformaríamos la habitación extra en un cuarto infantil. Charlotte parecía emocionada, pero también inquieta, sin soltar el teléfono ni siquiera en medio de nuestras conversaciones. En ese momento no lo entendí. No sabía que, meses después, descubriría algo que cambiaría por completo la historia. Los tiempos no coincidían. En febrero tuve uno de los turnos más largos que recuerdo en todos mis años de trabajo. Fueron 3 semanas completas mar adentro, lidiando con una falla grave en el equipo principal de perforación, un problema que nos obligó a operar bajo presión constante, turnándonos para descansar en camas improvisadas y comiendo lo primero que aparecía en la mesa. El ruido de las turbinas, el olor a metal caliente y la sensación de aislamiento absoluto formaban parte de la rutina, pero aquella vez todo se sintió más pesado, más interminable. Cuando por fin regresé a casa, solo me dieron 4 días de descanso antes de enviarme nuevamente a otra guardia de 2 semanas. Apenas alcancé a dormir en mi propia cama, a ver a Charlotte y a sentir algo parecido a la vida normal. En ese entonces no tenía ni idea de que esas mismas fechas de trabajo, marcadas en mi calendario y plasmadas en los reportes de la plataforma, se convertirían más tarde en las piezas clave que demostrarían una verdad que yo no estaba preparado para enfrentar. Todo estaba ahí, evidente, casi gritándome, pero yo seguía sin unir los puntos. Aquella noche, sin embargo, no existía ninguna sospecha en mi mente. Lo único que ocupaba mis pensamientos era la emoción sincera, y también el miedo, de creer que estaba a punto de convertirme en padre. Sentía que, por fin, la vida me estaba dando algo sólido, algo que construir, algo que equilibrara tantos años de trabajo duro lejos de casa. Pensaba que todo empezaba a tomar forma, que las piezas encajaban, que aquello que siempre me había parecido un futuro distante estaba a punto de materializarse. El embarazo avanzaba aparentemente bien, o al menos eso creía yo. Había consultas médicas programadas, ecos impresos pegados en el refrigerador con imanes viejos, mostrando una pequeña figura que iba tomando forma entre unas sombras que yo no entendía demasiado. Charlotte experimentaba los cambios típicos, náuseas que aparecían sin respetar horarios, cansancio que la hacía dormirse temprano, y una curvatura en su abdomen que se hacía más notoria cada semana. Solía llevar las manos a su vientre mientras veíamos televisión, como si necesitara reconfirmar que había una vida creciendo dentro de ella. Desde la plataforma intentaba llamar siempre que podía, y cada vez que lograba comunicarme escuchaba su voz describiendo los avances, el sonido del latido que había escuchado a las 10 semanas, los primeros movimientos a las 18, y los antojos extraños que incluso se volvían motivo de bromas entre nosotros. Pero cuando colgaba,
Me quedaba recostado en mi litera observando el techo metálico, sintiendo esa mezcla de orgullo y frustración. Quería estar presente, pero mi vida laboral seguía dictando mis ausencias una y otra vez. Para compensar, trabajaba más. Aceptaba turnos extra para asegurar que no faltara nada, gastos del hospital, ropa, pañales, todo lo que pudiera necesitar esa pequeña persona que aún no conocía. En un fin de semana libre, pinté la habitación del bebé con un tono amarillo suave porque queríamos esperar a conocer el sexo al nacer. Compré una cuna por internet y la armé con torpeza durante horas, lidiando con instrucciones que parecían escritas para confundirme. Cuando finalmente la terminé y la vi instalada en el cuarto, sentí una oleada inesperada de satisfacción. Aún así, en vez de sentir pura alegría, mi mente se llenó de una inquietud imperceptible, casi como un eco que no sabía interpretar. Con el paso de los meses, noté que Charlotte comenzaba a comportarse de un modo que no encajaba del todo con lo que yo imaginaba del embarazo. Más que cansancio, parecía haber una distancia emocional creciente. Las conversaciones se volvieron cortas, casi automáticas. Ya no preguntaba por mis turnos, ni mostraba interés en mis historias, ni reaccionaba con entusiasmo a nada de lo que yo compartía. Cuando regresaba después de semanas lejos, apenas me saludaba antes de volver a revisar su teléfono. Ese teléfono se volvió prácticamente un muro entre nosotros. Cambió todas sus contraseñas de un día para otro, diciendo que había leído sobre seguridad digital. Empezó a dormir en la habitación de invitados, según ella por insomnio, para que yo descansara mejor. Podía sonar razonable, pero en la práctica nos convirtió en dos extraños compartiendo una casa silenciosa. Las cenas de trabajo se multiplicaron. Su ascenso a subgerente supuestamente implicaba más responsabilidades y más noches donde llegaba tarde, casi siempre diciendo que ya había comido con su equipo. Una noche, al volver, percibí claramente un aroma a colonia masculina demasiado evidente. Me dijo que un compañero había repartido muestras y que una se había derramado. Sonaba creíble, pero no calmó mi duda. Luego vinieron los mensajes a deshora, las llamadas en el porche para que yo no las escuchara, el kilometraje del coche aumentando sin explicación, la ropa nueva demasiado arreglada para alguien embarazada, los sobresaltos cuando me acercaba mientras escribía en su celular. Era un patrón. Uno que mi cerebro registraba sin que yo quisiera admitirlo. Pero aún así, decidí ignorarlo. Preferí decirme que eran las hormonas, el estrés, mi ausencia. Me convencí de que el problema era yo. Cuando Charlotte entró en trabajo de parto, por una coincidencia casi improbable, yo estaba en casa. Había terminado mi turno el día anterior. Salimos hacia el hospital a las 2 de la madrugada, ella respirando con dificultad entre cada contracción y yo intentando no mostrar lo aterrado que estaba. Estuve con ella todo el proceso. Le sostuve la mano, la animé, sentí impotencia al verla retorcerse del dolor. 8 horas después, nació nuestra supuesta hija. La enfermera me la entregó envuelta en una manta, llorando con fuerza. Sentí un nudo en la garganta, pero también una tensión inexplicable cuando la observé con mayor detalle. Y entonces, con todo el peso de ese instante suspendido en el aire. Mi madre, Margaret, permanecía cerca de la puerta. La habitación del hospital estaba llena de voces suaves y felicitaciones mientras todos rodeaban a Charlotte, agotada en la cama, y a la recién nacida que descansaba en mis brazos. Bárbara, su madre, no se separaba de ella ni un segundo, plantada a su lado como si fuera su guardiana personal. A pesar del ambiente festivo, yo no sentía alegría. Lo único que podía hacer era observar a ese bebé, y notar, uno por uno, los rasgos que no tenían sentido. No me refiero a ese aspecto extraño que tienen la mayoría de los recién nacidos, hablo de detalles evidentes. El tono de piel era diferente al de cualquiera de nuestras familias. La forma de los ojos, incluso con solo unas horas de vida, no coincidía con ninguno de nuestros árboles genealógicos. Eran pequeños elementos que por separado podían pasar desapercibidos, pero juntos dibujaban un panorama que me descolocaba por completo. Mi madre, Margaret, también lo percibió. Vi cómo su expresión cambiaba en un instante, una mirada fugaz al bebé, otra a Charlotte y luego a mí. En su rostro apareció una tensión que reconocí al instante. Ella también lo había notado. En ese momento, una enfermera entró con la carpeta del certificado de nacimiento. Procedimiento estándar antes del alta. Colocó el portapapeles sobre la mesa con ruedas junto a la cama y señaló con un bolígrafo la línea correspondiente. Aquí necesito la firma del padre, dijo con ese tono amable y mecánico que usan en el hospital. De inmediato sentí como la atención de todos recaía sobre mí. Charlotte, pálida y todavía sudando, Bárbara en posición defensiva, mi madre apoyada junto a la puerta, callada pero atenta, y la enfermera esperando una firma que, según todos, debía ser automática. Probé sostener el bolígrafo, miré la línea donde debía escribir mi nombre,
y sentí la presión de lo que eso significaba, 18 años de responsabilidad legal, emocional y económica por un bebé que quizás ni siquiera llevaba mi sangre. El ambiente se volvió pesado, el único sonido era el pitido constante de los monitores. Coloqué el portapapeles sobre la mesa de nuevo, sin firmar. Todavía no, dije con voz firme. Antes necesitamos una prueba de ADN. El silencio que cayó después fue tan profundo que casi dolía. Charlotte perdió el color del rostro. ¿Qué prueba de ADN? Susurró, incrédula. Un examen de paternidad, repetí. Antes de firmar cualquier documento, quiero la certeza. Bárbara explotó casi de inmediato. ¿Cómo te atreves? Esa niña es tu hija. ¿Vas a humillar a mi hija en plena habitación del hospital con esas acusaciones? Mi madre permaneció callada, pero su leve asentimiento fue suficiente para que yo supiera que no estaba perdiendo la cabeza. No estoy acusando a nadie, respondí, manteniendo la calma con esfuerzo. Estoy verificando. Si la bebé es mía, el resultado lo demostrará. Espere una semana para firmar o hacerlo hoy no cambia nada. Henry, por favor, Charlotte rompió a llorar. Estás arruinando todo. Este debería ser un momento feliz. Y si todo es como dices, lo seguirá siendo. Una prueba solo lo confirmará. ¿Cuál es el problema? La enfermera, al ver el ambiente cargado, retrocedió unos pasos. Voy a dejar la documentación aquí. Pueden completarla más tarde, dijo antes de salir apresurada, como si huyera de una tormenta. Bárbara, roja de ira, no dejó de gritar sobre confianza y compromiso, asegurando que yo estaba destruyendo mi propia familia. Fue entonces cuando mi madre intervino por primera vez, con una frialdad que cortó el aire. Henry está siendo prudente. Cualquier hombre en su lugar haría lo mismo. Ese comentario solo avivó más la discusión. Las dos madres empezaron a pelear entre sí mientras Charlotte sollozaba en la cama. Yo me quedé ahí, sosteniendo a la bebé que podía ser o no ser mi hija, sintiendo un vacío absoluto. Salí de la habitación sin firmar nada. Mi madre me alcanzó en el pasillo y se quedó a mi lado mientras las voces seguían gritando detrás de la puerta. Hiciste lo correcto, me dijo con un tono suave. Siento que acabo de destruir mi vida, respondí. Mejor ahora que después de firmar. Tenía razón. Si colocaba mi nombre en ese documento, quedaba atado para siempre, sin opción de volver atrás. Pero si estaba equivocado, si esa niña realmente era mi hija, entonces estaba torpedeando mi matrimonio por una sospecha. Las siguientes jornadas fueron una tortura. La prueba tardaría exactamente 4 días hábiles en procesarse. Fueron 4 días que parecieron un mes entero. Dormí en la habitación de invitados porque no podía compartir la cama con Charlotte sin saber la verdad. Ella alternaba entre lágrimas, gritos y silencios prolongados. Bárbara prácticamente se mudó a la casa bajo la excusa de ayudarla, aunque todos sabíamos que vigilaba cada movimiento mío. Cada vez que nos cruzábamos, me dirigía una mirada de desprecio que no necesitaba palabras. Mientras tanto, mis compañeros del trabajo me escribían mensajes de felicitación por el nacimiento, enviaban bromas sobre pañales y noches sin dormir. No respondía a ninguno. ¿Cómo les explicaba que tal vez no era padre de nadie? Mi madre, Margaret, me llamaba todos los días. ¿Cómo estás? Un día a la vez, le repetía. Mañana deberían estar los resultados. Recuerda que hiciste lo correcto, me insistía siempre. Mi médico, al gestionar el examen, mostró una discreción que agradecí. Sucede más de lo que imaginas, comentó, sin juzgarme. Es inteligente hacerlo ahora. Durante esos días vacíos, me refugié en el trabajo o en el garaje. Limpié el interior de mi camioneta, cambié el aceite aunque no hiciera falta, roté las llantas, cualquier tarea servía para distraerme. Charlotte cuidaba de la bebé mientras yo vivía atrapado en esa especie de cuarentena emocional, sin poder conectar con nadie hasta recibir la verdad. El jueves, a las 3 en punto de la tarde, llegó la llamada que iba a redefinir mi vida. Estaba en el garaje organizando algunas herramientas cuando mi teléfono empezó a sonar. Al ver el número desconocido, sentí un vuelco en el estómago. Contesté con la mano temblorosa. ¿El señor Bennett? Preguntó una voz formal. Habla Claire, del Laboratorio de Genética de Precisión. Llamo con respecto a los resultados de su prueba de paternidad. ¿Desea que se los enviemos por correo electrónico o prefiere comentarlos ahora mismo? Tenía la boca seca. Dígame usted, logré responder. Se produjo un silencio breve, meticulosamente profesional, como si esa mujer hubiese dado malas noticias cientos de veces. La probabilidad de paternidad es del 0%. Con base en el análisis realizado, usted no es el padre biológico del menor evaluado. Agradecí mecánicamente, colgué y me quedé inmóvil en el banco de trabajo, mirando el suelo de concreto como si allí pudiera encontrar una explicación. Una parte de mí lo había sabido desde hacía tiempo. Todo había apuntado hacia ese desenlace.
Pero escucharlo de forma directa fue como recibir un golpe que me dejó sin aire. 0%. No era mi hijo. Ni remotamente. Tras 6 años de matrimonio, el bebé que había estado cuidando desde el día del nacimiento era de otro hombre. Un hijo concebido mientras yo trabajaba semanas enteras mar adentro para sostener nuestro hogar. Envié el correo con los resultados oficiales a mi teléfono, respiré hondo y regresé a la casa. Charlotte estaba en la sala con la niña en brazos. Y, como siempre, Bárbara, su madre, rondaba cerca, supervisándolo todo desde que habíamos vuelto del hospital. Levanté el teléfono. Llegaron los resultados de ADN. El rostro de Charlotte perdió todo color. Henry, déjame explicarte. 0%, ¿corté? Eso dice el laboratorio. ¿Quieres explicarme eso? Bárbara intervino enseguida. Esas pruebas fallan. No deberías tomar una decisión así de rápido. Lo mejor sería repetir todo. ¿Quién es el padre, Charlotte? Interrumpí. Ella se quedó rígida, sosteniendo a la bebé mientras las lágrimas le caían sin detenerse. El silencio parecía un castigo. ¿Quién es? Insistí. Oliver Harrington, murmuró, casi sin voz. ¿Mi jefe? Ahí estaba, la verdad que llevaba meses tratando de ignorar. El hombre con quien ella trabajaba hasta tarde. El que la llamaba a horas extrañas. El mismo con el que yo apenas había intercambiado 2 palabras en eventos de la empresa. Y todo porque confiaba en mi esposa. Mi madre, que estaba en el umbral, dejó escapar un sonido de asco y se marchó sin mirar a Charlotte. Bárbara intentó girarlo todo a su conveniencia una vez más. Estas cosas pasan, Henry. La gente se equivoca, es que tú estabas fuera tanto tiempo, y ella se sintió sola. Basta, la interrumpí de golpe. No existe versión alguna en la que ustedes conviertan esto en algo donde ella sea la víctima. Miré a Charlotte directamente, que seguía llorando. Planeaste esto desde antes del embarazo, ¿verdad? Querías un bebé. Y como yo estaba lejos por trabajo, buscaste a alguien disponible. Y asumiste que jamás descubriría la verdad. No dijo una sola palabra. Solo lloró. Esto es lo que va a pasar, le dije con total calma, voy a pedir el divorcio. Y tú, junto con tu hija, porque no es mía, van a resolver su vida como puedan. Yo terminé. Bárbara explotó al instante, gritando que no podía abandonarlas, que había estado presente en el nacimiento, que tenía responsabilidades. Pero la ley era clara, no había firmado el certificado de nacimiento, y la prueba genética demostraba que no existía vínculo alguno. Estaba libre. Ese mismo día contacté a un abogado y programé una cita para el lunes. Pasé el fin de semana empacando las cosas de Charlotte y cargándolas en cajas que dejé en la habitación de huéspedes. Ella intentó hablar conmigo varias veces, pero yo solo me colocaba los auriculares y seguía empacando. Para el domingo por la noche, ya había tomado una decisión firme, tenía hasta fin de semana para marcharse. La casa estaba a mi nombre, pagada con mi dinero. Podía irse con Bárbara o buscar otra opción. No era mi asunto. El proceso de divorcio terminó siendo más sencillo de lo que imaginé. Sin hijos de por medio, no hubo disputas por custodia. La casa seguía siendo mía. La camioneta también. Mis ingresos offshore eran únicamente míos. Texas es un estado de bienes comunitarios, pero 6 años de matrimonio en los que yo costeé absolutamente todo no daban espacio para repartir gran cosa. El abogado de Charlotte intentó argumentar que merecía apoyo económico porque había renunciado a oportunidades laborales para ajustarse a mis horarios. El mío soltó una carcajada y presentó las pruebas del romance con su jefe, el mismo hombre cuyas huellas estaban en cada pieza del desastre. Más tarde me enteré de que Oliver Harrington estaba casado y tenía 2 hijos. Cuando su esposa, Abigail, descubrió el engaño y el embarazo, inició un proceso de divorcio despiadado. Contrató a una de las abogadas más implacables de Houston. La relación con una subordinada le dio ventaja en varios frentes: adulterio, abuso de poder y la humillación pública de un hijo fuera del matrimonio. La empresa de Oliver no esperó a que la historia estallara, lo despidieron en menos de 2 semanas. De ganar 6 cifras pasó a buscar cualquier empleo que lo aceptara. En Houston, la información corre rápido. Nadie quiere contratar al hombre que embarazó a una empleada estando casado. Abigail lo despojó de casi todo. Perdió la casa en West University, la mitad de su retiro, los autos de lujo, además tuvo que pagar manutención por sus 2 hijos biológicos y también para la niña de Charlotte una vez que se confirmó la paternidad. Eventualmente se mudó a Dallas intentando rehacer su vida con un salario mucho menor, viviendo en un departamento pequeño en lugar de la mansión que tenía antes. Charlotte y él tampoco siguieron juntos. La realidad de criar a una bebé mientras lidiaban con las consecuencias destruyó el espejismo que habían construido. Bárbara terminó haciéndose cargo de la niña la mayoría del tiempo. Charlotte no podía sostenerse sola y tuvo que mudarse de manera permanente con su madre.
Aquella bebé que supuestamente iba a unir familias terminó arruinando 3 matrimonios y alterando la vida de todos los involucrados. 4 meses después de aquella escena en el hospital, el divorcio se finalizó. Firmé los papeles en la oficina de mi abogado y salí sin sentir absolutamente nada. Ni rabia, ni alivio, solo un vacío extraño donde antes habían existido 6 años de mi vida. Mi madre me llevó a cenar esa noche, sin presiones, solo acompañándome. Al final, me dijo con voz tranquila: tu padre estaría orgulloso de cómo manejaste todo esto. Cualquiera menos fuerte habría firmado ese certificado sin pensar y se habría arrepentido para siempre. Asentí, aunque la verdad es que no me sentía orgulloso. Me sentía agotado. Los meses siguientes fueron extraños. Me refugié en el trabajo, aceptando turnos adicionales, incluso los que nadie quería. Mantenerme ocupado me ayudaba a no pensar demasiado. La casa me parecía enorme y vacía cada vez que regresaba, así que comencé a quedarme en hoteles entre un turno y otro. Finalmente la vendí. Demasiados recuerdos, demasiado espacio para alguien que necesitaba empezar de nuevo. Compré un condominio pequeño cerca del puerto desde donde embarcaba. Me quedé con la camioneta. Conservé solo lo básico. Mis compañeros del equipo sabían que algo había pasado, pero nunca insistieron. En el mundo offshore todos cargan con historias complicadas, y nadie juzga. Trabajábamos, comíamos, dormíamos, la rutina terminaba siendo extrañamente reconfortante. Un año después del divorcio supe, casi por accidente, que había sido de Oliver. Un antiguo compañero que aún tenía contactos en su empresa me comentó que la exesposa lo había dejado prácticamente sin margen para recuperarse, perdió gran parte de sus bienes, debía manutenciones altas y trabajaba en un puesto muy por debajo de lo que había tenido antes. Nada de eso me generó alegría, simplemente era la consecuencia lógica de una cadena de decisiones que él mismo provocó. De Charlotte me dijeron algo similar. Vivía con Bárbara, intentando sostenerse con empleos que cambiaba cada pocos meses. La situación económica era inestable, y según escuché, la responsabilidad del día a día recaía más en Bárbara que en ella. No sentí nada al saberlo. Ni rabia, ni alivio. Solo una distancia grande, como si todo aquello hubiese ocurrido en otra vida. Con el tiempo las noticias se fueron apagando y nadie volvió a mencionarlos. Yo seguí trabajando, acumulando turnos y reorganizando mi vida. Y así quedó todo, cada quien enfrentando las consecuencias de lo que eligió, y yo, finalmente, tranquilo con haber salido a tiempo.